Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. Vamos a contar trucos básicos para todo conductor, para que no le pongan una receta, una multa a la policía y también para conocer ciertas cosas del vehículo y cómo moverse. Trucos básicos inteligentes, divertidos, para conducir sin riesgo, arreglar problemas, transportar objetos y evitar multas. No te vamos a enseñar a conducir ni tan siquiera a corregir el método que usas o los errores que tienes cuando estás en carretera. Lo que queremos darte es unos trucos para que tu viaje sea un poco más placentero. Destacamos lo que todo el mundo tendría que saber. Quizás algunos se te hayan pasado por la cabeza y otros pueden parecerte tontería, pero te garantizo que más de uno los ha aplicado. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Reparar el faro del coche. Por muy nuevo que sea el coche o muy cuidado que estés, siempre va a haber un momento en el que tengamos un desperfecto o que haya que cambiar una bombilla. Hay cosas que no podemos controlar y aquí se nos presenta una de ellas. Quizás hayas notado que en algún momento los faros del coche parece que están más apagados que nunca, no porque las bombillas no funcionen, sino porque igual están sucios o están nublados por dentro. Los faros son muy importantes, por lo que siempre hemos de prestarles atención. Para que brillen más que nunca, podrás aplicar un poco de pasta de dientes sobre ellos, dentrífico, pasta de dientes, sí. Dejas reposar unos segundos, limpias bien con un paño y verás como ahora nada se escapa y la luz va a salir como por arte de magia, como si fueran nuevos, vamos. ¿Para qué puede servir una cesta de la ropa sucia? Quizás a priori no sepas para qué, pero tiene un gran protagonismo. Y en casa, efectivamente, tenemos muchos productos que podemos meter en ella, además de la ropa sucia. Muchas personas la usan para hacer la colada o para ponerlo todo ordenado en casa o incluso en un despacho o los juguetes de los críos. Bueno, pues en el coche, ¿por qué deberíamos llevarla? Pues si queremos que esté todo bien organizado, por ejemplo en el maletero, y si eres de los que amontonan siempre muchas cosas, puedes poner una cesta de la ropa y en ella colocas los pequeños objetos. De esta manera no irán sueltos por el coche y evitarás que en caso de accidente se conviertan en proyectiles. Es algo que puede ayudarte y además también significa responsabilidad. Te vas a una pizzería y quieres comprarte una pizza y te la llevas a casa, con los amigos o donde tú quieras. Solemos llamar a que nos la traigan a domicilio, pero imagínate que vas tú a por ello y en el trayecto no quieres que se estropee, que se derrame nada de nada y vas solo en el coche. Pues hay un truco. En el asiento delantero del acompañante se ponen 2 botellitas de agua, al final de todo, apoyadas en la parte del respaldo, donde están las posaderas, el trasero, vamos, para que quede todo nivelado. Pondremos la pizza sobre ellos, de tal manera que va a quedar estabilizada y recta. Hombre, no podemos conducir como si fuéramos Fittipaldi, pero si vamos al ritmo que tocaría, no derramaremos ni grasa ni nada y contendremos las pizzas para que no se caigan. Es una buena idea, ¿no? Pruébala. El piloto de la gasolina. Llegas a una gasolinera con un coche de alquiler o nuevo y dices, ¿dónde me pongo? ¿A derecha o a izquierda? Bueno, hay un truco que muchos se habrán fijado. Si no, ahora se lo contamos. Tú miras en el salpicadero, te fijas dónde está el iconito de la gasolina y siempre suele llevar una flecha. Y esa flecha señala si el tapón está a la izquierda o a la derecha. Eso es un pequeño detalle a un lado que, ya insisto, es como una flecha pequeñita que nos va a indicar hacia qué lugar está situada la tapa del tanque. De esa manera podrás aparcar en el sitio y no tendrás que salir como un pardillo diciendo ¡ay, me he equivocado, vuelvo para atrás! Aunque no es muy habitual ahora, porque las puertas de los coches suelen ser automáticas, hay algunos que todavía son manuales. De hecho, esto se hacía antaño cuando todos eran manuales. Por ejemplo, hay una llave que usamos y que se nos podía quedar dentro y se te quedaba el coche cerrado. Cerrado sin llave, pero cerrado. Bueno, pues ¿qué tendríamos que hacer en ese momento? Hay opciones, una reventar el cristal, la ventanilla, otra meter una ganzúa. Bueno, pues hay una solución que era bastante fácil. Eso sí, si la tienes. Si llevas una pelota de tenis, le haces un agujerito, lo pones la parte del agujero donde está precisamente el cerrojo, el cierre, la presionas, aprietas mucho para que haga el vacío y luego la sueltas. Al tirar fuerte del aire, lo que va a hacer es que se presione por dentro y se abra. Otro de los detalles a los que tenemos que estar siempre atentos es a la subida de la temperatura. Imagínate que vas conduciendo y ves que el coche lleva una temperatura bastante alta. Algunos dicen, bueno, que lo primero que hay que hacer es parar, efectivamente, para evitar que se recaliente, pero una solución que algunos han probado y que dicen que funciona, no les vamos a confirmar exactamente, pero parece que sí, es que sea invierno o verano, si tú pones en marcha la calefacción del coche,
ese aire caliente, ese calor del vehículo se va a repartir entre el motor y el coche, y en esos segundos tendrás margen para poder parar. Tendrás un control más repartido de las temperaturas y te va a tranquilizar durante ese ratito hasta que puedas, de hecho, parar y ver cuál es el problema. Si hay que echar agua al radiador o si realmente ha pasado algo más gordo. El soporte para el móvil, que es algo que muchos llevamos ahora en los coches. Todos tenemos claro que no debemos usar el móvil cuando estamos conduciendo. No debemos teclear. Y además nos jugamos multas gordas con puntos. Aunque sea manos libres, no puedes teclear. Sí que le puedes dar órdenes. Oye, tal, ponme con tal. Oye, Siri, llámame a tal. Ok, Google, ponme ese mensaje. Como está claro que la mínima distracción nos puede causar un accidente gravísimo, hay que hacer un soporte para el teléfono. Un soporte que quede fijado, ¿dónde? Pues en la rejilla del aire, ¿no? Necesitamos una goma elástica, una goma de pollo, vamos. La metemos por una rejilla y la sacamos por la de abajo. Ponemos el teléfono en ella y así va a quedar perfectamente colocado y la goma va a tirar de él sin necesidad de usarlo con las manos y que además podamos permanentemente tenerlo ahí porque la goma evitará que se nos caiga. Otro truqui interesante, sobre todo cuando hacemos viajes un poco largos y hay que intentar mantener nuestro coche lo más limpio posible. La gente, pues los niños quieren comer, alguien lleva trastos y los van echando por aquí por allí, al final es un lío. Oye, ¿dónde ha caído tal cosa? ¿Dónde está el tapón de la bebida? ¿Dónde está la comida? Se me ha caído un bocadillo, una pasta, un caramelo. Bueno, pues para evitarlo, una manera muy interesante de hacerlo es poner una papelera. Pones la papelera en la parte de atrás, algo que igual no se te habría pasado por la cabeza, ¿verdad? Pues es un buen truco. Las papeleras, hay algunas de ellas con un tamaño reducido, las podemos colocar en la parte posterior de los asientos y para los niños y para el resto de la familia es una idea especial. Una forma de enseñarles a recoger todo cuando vamos de viaje para tenerlo limpio y que no echemos de menos nada mientras estamos en carretera y papá, búscame esto que se me ha caído un pistacho al suelo. Espejos retrovisores también es una idea a tener en cuenta. Como bien sabemos, los retrovisores nos ayudan a ganar mucha más visibilidad. Es una forma de que todo esté al alcance de nuestro campo de visión, tanto los de fuera como el de dentro. Son piezas básicas a la hora de conducir y también para aparcar, lógicamente. Pero claro que en ocasiones pueden llegar a ser un poco molestos, no por ellos mismos, sino por el coche que viene de atrás. Por ejemplo, cuando vienen con las luces largas nos pueden molestar en el espejo retrovisor interior. Todos los vehículos llevan una aplicación, una pequeña pestaña que si la aprietas baja un poquito de tal manera que lo que ves es un pequeño reflejo, pero no te ilumina tanto. De hecho, algunos otros coches ya lo que llevan es un botoncito que, sin tener que bajar el del retrovisor un poco, en ese momento te consigue una imagen más opaca para que no te deslumbre. Antes de terminar, un último consejo y se basa en los neumáticos, un elemento clave también para el coche, lógicamente. Con la llegada del frío intenso, los neumáticos se endurecen y, como no, el suelo también está más resbaladizo. Lo importante es tenerlos siempre al día y si conviene avisar a algún experto para que te diga si tienes que poner neumáticos de invierno o cambiarlos. Imaginemos que estás en una zona con nieve e incluso un poco de hielo y que se te ha quedado el coche ahí, que no sale, que está resbalando y te faltan unos pocos centímetros o metros para salir directamente a la carretera. Y no tienes cadenas. Un truco, un buen método, es coger la alfombrilla de coche y ponerlo donde está la rueda tractora, una de las dos o las dos ruedas tractoras. De esa manera salvarás ese metro, esos 2 metros de distancia y podrás seguir adelante. Luego te paras y vuelves atrás a recoger esa alfombrilla. Es uno de los trucos que te pueden ayudar en montaña cuando llegue un momento en el que no sepas qué hacer y no haya nadie que te pueda empujar.